Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Café Internacional de la Asociación Española de Franquiciadores. Hoy digo buenas tardes porque aquí en España son buenas tardes, pero a quien vamos a entrevistar allí son las 9 de la mañana. Así que Enrique Alcázar, que es el presidente de la consultora mexicana del grupo Alcázar y compañía y socio también para México de Front Consulting International, FCI. Enrique, muchísimas gracias por esta entrevista, por concedernos este café y muy buenos días allí en México. Al contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Qué mejor manera de arrancar el día que tomándome un cafecito con ustedes, grandes amigos, que se les extraña además. Muchas gracias, Enrique. Y también tenemos con nosotros a Eduardo Badía, que es nuestro director ejecutivo. Buenos días, Eduardo. ¿Cuántas veces has estado tú en México, en esa feria? Tantas ediciones, ¿verdad? La verdad que sí. Buenos días y buenas tardes en España. Buenos días en mi buen amigo Enrique, por supuesto. Y recordar que, bueno, han sido 16 años, 17 años los que hemos estado yendo a mi segundo país, que es México, después de España, lógicamente. Y la verdad que son viajes y recuerdos entrañables. Pues nada, Enrique, vamos a comenzar, si te parece, haciendo un poco una breve historia de esta consultora, de la que eres presidente, Alcázar y compañía. Cuéntanos un poco cuándo se crea, por qué objetivos tenéis. Pues mira, te platico, Alcázar y compañía surge en 1994. Prácticamente ya estamos cumpliendo 27 años y siempre tuvimos esta visión de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, originalmente de México, pero ahora de prácticamente toda Latinoamérica, apoyarlas a crecer. Originalmente yo soy abogado de formación, vocación y profesión. Sin embargo, me especialicé en el tema de propiedad intelectual, que tiene dos grandes vertientes: toda la parte de marcas, imagen comercial, eslogan, etcétera, que es la parte un poco de mercadotecnia, que tiene que ver mucho con estrategia, y temas de patentes, modelos de utilidad, creaciones novedosas, que está muy vinculada a la innovación. Llevando la parte contractual también, que es otra de mis grandes pasiones. La liga entre propiedad intelectual, contratos, me lleva al mundo de las franquicias y me doy cuenta que en el país no existía una solución integral para una consultoría que llevara la parte estratégica, la parte financiera, la parte de propiedad intelectual, la parte operativa, y así es como integro una solución, tal vez por ahí de 1998, 1999, ya muy integral, enfocada al mundo de las franquicias. Yo creo que a principios del año 2000, Eduardo dice 16 años, pero creo que son más, porque por ahí tengo hasta alguna video y una evidencia donde éramos mucho más chavales, donde Eduardo estaba aquí en México, nosotros ya incursionábamos en el mundo de las franquicias. A partir de ahí nos asociamos con una firma importante española a principios de los años 2000, 2001. Y bueno, pues el resto es historia. Hoy por hoy somos parte de FCI, estamos en 25 países y en México pues hemos apoyado a más de 700 empresas en su estructuración de procesos, modelos de aceleración, modelos de franquicia, a más de 2,000 empresas y empresarios en temas de consultoría, adquisición de franquicias. La verdad es que no nos aburrimos, Juan Carlos. Bueno, la verdad que fue el año 98, perdona, Juan Carlos. Nada. Yo lo sé clarísimo, fue el año 98, lo que pasa es que van pasando los años muy deprisa. Enrique, cuando fui con 4 marcas, en concreto con un pabellón español con 4 marcas, a la Feria de México, año 98. Sí. Bueno, aparte, Enrique, de todos esos servicios que nos has comentado, servicios globales, llave en mano para las franquicias, también estáis en eventos y organizáis eventos. Cuéntanos un poco. Pues sí, mira, parte de lo que nosotros identificamos en algún momento, y hubo un programa por parte del gobierno federal entre el año 2007 y 2012, donde uno de los hallazgos era que la mayoría de las marcas estaban en la Ciudad de México, tanto franquiciantes como franquiciatarios, franquiciadores como franquiciados, dirían ustedes. Sí. Y hicimos un roadshow con la Secretaría de Economía, el Ministerio de Economía, por todo el país, precisamente buscando incrementar el número de franquiciados y franquiciadores alrededor del país. Una vez que termine este programa, nosotros nos dimos cuenta que era muy importante acercar tanto las marcas como la información y los servicios de consultoría al resto del país. Por esto es que más o menos desde 2013 tenemos un evento que le llamamos la Gira de Emprendimiento, Expansión de Negocios y Franquicias,
donde generalmente lo trabajamos con los gobiernos locales, lo trabajamos con las cámaras de comercio de la región, de la zona, y obviamente con marcas que están interesadas en acudir a estos mercados. Entonces, esta gira de emprendimiento la habíamos hecho ya de manera ininterrumpida los últimos años, hasta que nos viene a interrumpir la pandemia, y cambiamos un poquito el modelo. Ahora hacemos lo que le llamamos las charlas de café también, ¿no? Que son todos los jueves. Hoy sustituimos la charla de café, invitamos a todos nuestros seguidores a que nos acompañaran a este café internacional, y los martes hacemos martes de aliados, donde presentamos soluciones estratégicas complementarias para los clientes a los que nosotros apoyamos. Además de eso, participamos activamente en las ferias de franquicias, como la Feria Internacional de Franquicias, que se había hecho en marzo del 2020, 2 semanas antes de que reventara el tema de la pandemia en México, y afortunadamente la semana pasada volvimos a tener esta feria, que es una fiesta para nosotros, el principal evento, yo diría que en Latinoamérica, de franquicias definitivamente. Participamos también muy activamente con pabellones de Alcázar y compañía, también en la Feria de Monterrey, que será próximamente. Hemos organizado pabellones de franquicias mexicanas al extranjero, principalmente a Estados Unidos, a Costa Rica, que son como que países destino para las marcas mexicanas, pero también hemos tenido presencia en alguna ocasión hasta como conferencistas en la Feria de Madrid. Y bueno, pues sí somos muy activos en la promoción de las marcas, pero también en la difusión de la cultura, tanto de la propiedad intelectual como del crecimiento empresarial a través de las franquicias. No, Enrique, antes de dar el paso a Eduardo, has hablado, es una pregunta que no nos gustaría hacer, la de la pandemia, pero evidentemente, ¿cómo está afectando la pandemia a la franquicia en México? ¿Cuál es la situación actual? Mira, a mí me parece, obviamente, que siempre el tema social, emocional, de salud, de pérdidas humanas, definitivamente sí nos afecta y nos pega a todos, ¿no? Sin embargo, esta situación de la pandemia, desde mi punto de vista, viene a acelerar cambios en el sector empresarial que tenían que haber sucedido o que ya estaban sucediendo, por los cuales ya estábamos transitando, y esta situación pues viene a acelerarlo de alguna manera, partiendo, por ejemplo, desde el tema de la transformación digital hoy de las empresas, la adopción de tecnologías, cosas que ya tenían que haber sucedido o que estaban sucediendo, y la pandemia vino a acelerarlo. Para las franquicias, obviamente hay afectación, y obviamente creo que el impacto a las empresas tiene que ver mucho con las políticas públicas, ¿no? La pandemia se vivió a nivel global, sin embargo, el tema empresarial y el tema económico no se vio afectado de la misma manera en todo el mundo, mucho por políticas públicas. En México la decisión fue apoyar directamente a los sectores más vulnerables y pues prácticamente dejar que el sector empresarial nos rascáramos con nuestras propias uñas, como decimos. Y la verdad es que el sector empresarial fue sumamente solidario, sumamente empático. Hubo muchas alianzas y apoyos entre proveedores, entre arrendadores y en muchas de estas situaciones. El sector franquicias propiamente, hablamos de que en México hay cerca de 5 millones de unidades económicas. Se tiene estimado que con el tema de las franquicias probablemente el 20% tuvieron que cerrar, que es muchísimo. Sin embargo, en el sector franquicias ni siquiera el 3-4% de todos los puntos de venta cerraron. Ese es un dato muy importante y nos habla de que siempre el sector franquicias es mucho más blindado, tiene menos riesgos. Yo no tengo identificada, Juan Carlos, ahorita ninguna marca franquiciante, franquiciadora que haya cerrado o que haya dejado de operar. Puntos de venta sí, puntos de venta que se tuvieron que reubicar, cambiaron los hábitos de consumo, cambiaron los criterios de ubicación, los centros comerciales ya no son lo que eran, ¿no? Pero las marcas franquiciantes siguen al pie y siguen operando y siguen funcionando. Eduardo, cuando quieras. Sí, bueno, una de las preguntas que, bueno, yo más o menos tengo información, pero es bueno que Enrique nos lo comente, sobre todo para nuestros seguidores y la gente que le interesa, es un poco si existe una ley específica de franquicias en México en concreto, fundamentalmente por el tema de la seguridad jurídica que impone a una marca extranjera cuando opera en México. Entonces, quería que nos explicara sobre este tema, Enrique.
Claro que sí, Eduardo, con todo gusto. Mira, la cultura en México de la protección a la transferencia de tecnología y a la propiedad intelectual, la verdad es que es muy sólida. México es un país que está muy avanzado en sus temas de regulación y esto tiene como origen cuando México se incorpora a lo que fue el Telecán, que fue el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, que se acaba de renegociar y ahora es el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y esto estamos hablando de principios de los 90, para que México se pudiera sentar a negociar, que se firma el tratado en el 94. También se crea la OMC, la Organización Mundial de Comercio, donde México participa desde un inicio, también en 94, y tenía como un anexo lo que es ADPIC, lo que son los aspectos relacionados con temas de propiedad intelectual, y parte de las condiciones que le dicen a México, oye, ¿quieres participar en esta nueva economía global? ¿Quieres formar parte del Tratado de Libre Comercio, del OMC? Tienes que cuidar tu regulación en temas de propiedad intelectual y transferencia de tecnología, que en aquella época era sumamente proteccionista y no daba esta seguridad jurídica a los inversionistas. A partir de esa época se publica entonces la que era la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que en el 94 cambia de nombre a simplemente la Ley de la Propiedad Industrial, y que el año pasado es abrogada y se publica el año pasado una nueva ley, que es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En esta ley, desde un origen, porque viene a sustituirla, vamos a decir, se incluye el tema de las franquicias. Originalmente solamente venía la definición, posteriormente en el 2006 se adicionan algunos artículos que hablan del contenido contractual y que hablan de otros temas, y prácticamente el capítulo de franquicias se copia y se pega en la nueva ley, en la ley que entra en vigor el año pasado. Entonces, si hay un marco jurídico regulatorio, no es tan estricto quizá como el que podemos encontrar en hasta algunos estados de Estados Unidos, pero sí creo que nuestro modelo jurídico se parece en el tema de franquicias a Estados Unidos por la cercanía, pero mucho al modelo europeo, que está basado en la buena fe y en buenas prácticas. Entonces sí, hoy por hoy hay una regulación adecuada, además de la ley de la propiedad industrial. Hablamos de regulación en materia de protección al consumidor, hablamos por supuesto de regulación en materia de comercio. Entonces, cualquier inversionista bien asesorado, bien acompañado, que venga a México, se puede sentir tranquilo y seguro de que sus derechos están protegidos. Y bueno, estoy viendo a mi querido Jesús, que se va integrando. Vamos a darle la bienvenida, que se nos ha incorporado Jesús Capitán. Jesús. Así que nada, Eduardo, cuando quieras. Sí, bueno, ahora has comentado que la feria estaba prevista, bueno, que acaba de finalizar la de la edición del 2021, que estaba prevista para el año junio del 2022. ¿Esto va a ser una fecha ya más o menos determinada para el futuro, o es que vais a ir un poco acotando para llegar otra vez a corto plazo a marzo como fecha o mes de, bueno, que ha sido toda la vida la feria en DF? Pues mira, Eduardo, yo diría que vamos por partes, ¿no? La realidad es que, y tú lo sabes mejor que nadie, porque tú estuviste viniendo de manera ininterrumpida también a la feria. Decía yo en la feria, en la inauguración, que yo voy todos los años a esa feria desde el siglo pasado, ¿no? Literal. Y bueno, les contaba, les platicaba que el año pasado la feria, como todos los años, fue a principios de marzo, y a mediados de marzo es cuando se determina el cierre de locales, el corte de actividades en México. Entonces, a todos los que estuvimos en la feria nos pesó mucho, porque todos sabemos que las operaciones no se cierran en la feria. En la feria se cierran los contactos, los leads, y 2, 3 meses después estás concretando. Entonces, nos afectó mucho en el seguimiento. Posteriormente, bueno, en México hay varias ferias importantes, la principal, la Ciudad de México, pero Guadalajara, Puebla, Monterrey. El año pasado no se hizo ninguno de los eventos, se hizo la Feria de Guadalajara de manera virtual, y obviamente los resultados fue un buen experimento, pero no fueron los resultados esperados. Y este año los organizadores, junto con la Asociación Mexicana de Franquicias, decidieron correr el riesgo de hacerla. Y hubo muchas voces, inclusive, que no estaban de acuerdo, que decían que todavía no era tiempo, etcétera. Creo que fue una excelente decisión tener el evento. El resultado ya ahorita lo platicaremos, pero
la propuesta es que no se hiciera en marzo del 2022 por la cercanía a este evento que fue por eso digo. en septiembre. Yo creo que dependiendo del movimiento y lo que se nos dé en junio del 2022, que es cuando está programada la próxima feria, se estará evaluando si ya para el 2023, que para mi gusto sería lo ideal, nos volvemos a acercar a la fecha de marzo. Sí, que sería bastante lógico hacer escalonado para evitar que el propio franquiciante y el mercado esté saturado en poco tiempo y pueda perjudicar al sector, ¿no? Bueno, claro. Como en nuestro estudio aparece España como uno de los principales inversores en México, como el mercado más importante a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial de presencia de marcas españolas, es un poco, ¿qué consejos darías tú a aquellas marcas que están empezando? No las que ya están consolidadas, porque esas las tienes de sobra ya conocida. ¿Cuál sería un poco lo que tú aconsejarías a una empresa para entrar en un mercado como el mexicano tan grande, con tanta gente y con una idiosincrasia muy peculiar? Es muy correcto, Eduardo. De hecho, en México el primer lugar de marcas lo ocupan las marcas mexicanas en el tema de franquicias. El segundo lugar, y por obvias razones, cercanía geográfica, porque el desarrollo del mismo modelo de negocio, son marcas de Estados Unidos, y en tercer lugar son marcas españolas. Entonces, siempre ha habido una gran relación en el sector franquicias en México y España, porque definitivamente hay una gran identidad cultural en cuanto a idiosincrasia, en cuanto al mismo tema del idioma, etcétera, entre México y España, y, por qué no decirlo, en gran parte gracias a la gestión también de Eduardo Abadía, de la Asociación Española de Franquiciadores, porque siempre ha buscado la manera de traer marcas a México, de platicarles del mercado mexicano. Cuando dice ahorita que México es el segundo país, no lo dudo, ¿no? Y además que siempre es muy bienvenido. Ya les decía yo que lo extrañamos este año. Y lo que hay que hacer, primero que nada, y eso lo digo para cualquier país, proteger tus derechos de propiedad intelectual. Protege tu marca, si tienes patentes, si tienes imagen comercial. Afortunadamente, desde el 2018 en México, además de las marcas tradicionales, ya se protegen marcas no tradicionales, como son las marcas olfativas, las marcas sonoras, la imagen comercial o el trade dress de los negocios. Todo eso ya se puede proteger en México. Entonces, antes que otra cosa, protege tus derechos de propiedad intelectual, ¿no? Si no, ni voltees a ver el mercado de destino a donde te quieres dirigir. Ya con eso, obviamente, hacer un análisis de mercado donde evalúes, por ejemplo, factores sensibles que van a tener que ver con tu inversión y con tu operatividad, como el tema de los recursos de capital humano. Los costos son diferentes en cada país. Aquí puedes tener tal vez más personal. ¿Por qué? Porque los sueldos pueden ser más bajos. Considerar la parte de insumos, la parte de proveeduría. Si bien muchos negocios buscan importar o traer de su origen algunos productos porque son clave para el negocio, siempre es importante buscar y desarrollar proveedores locales. Analizar el mercado, porque de repente podemos pensar en México como un gran país, pero México son varios Méxicos, ¿no? No es lo mismo hablar la parte noreste que la parte noroeste, la parte, digamos, que tiene que ver con el Golfo y la parte que tiene que ver con el Pacífico, que son mercados distintos, pero si nos vamos al centro del país, tenemos otras condiciones y otros hábitos de consumo, y si nos vamos al sureste, son otras muchas más, ¿no? Hay personas que piensan que porque ya conocen Cancún, ya conocen México, y no. O sea, México tiene muchas realidades, entonces hay que analizar, hay que segmentar muy bien el mercado, hay que definir muy bien el perfil del franquiciado. Una de las recomendaciones que yo siempre hago, y mucho a empresas en particular de España y de Estados Unidos, de repente dicen, no, yo quiero buscarme un máster que me desarrolle en el mercado. Híjole, para algunas marcas va a funcionar, algunos perfiles van a funcionar, pero muchas veces la recomendación es busca 5 regionales para que desarrollen bien cada parte del mercado, porque el máster muchas veces va a desarrollar donde está. Y otra recomendación que yo hago y que creo que es muy importante es, ¿quieres internacionalizarte? Invierte en una tienda piloto, invierte en una tienda
prototipo, desarrolla el tema de proveedores, etcétera, y ya que tu modelo esté probado en el mercado de destino, entonces sí, incluso vende esa unidad, ¿no? O ofrecen la franquicia, pero entonces ya puedes crecer. Hombre, la verdad es que estamos muy de acuerdo en casi todo lo que has dicho. Seguramente la siguiente pregunta que te iba a hacer es cuántas regiones o cuántos, desde tu punto de vista y experiencia, sería razonable que una marca dividiera a México en máster por 7, 8, 5, ya has dicho una cantidad, puede ser así. Pero y yo, en cuanto al concepto este del centro piloto, que es una realidad y vienen los manuales de franquicias de primero, es verdad que eso cuesta mucho dinero y para una marca se tiene que trasladar a México y hacer una inversión tan alta en un centro propio, pues la verdad es que, o centro piloto, perdón, aunque luego tenga la posibilidad de reventa a un franquiciante, a un franquiciatario máster, la verdad es que es importante, bueno, hay que valorar porque eso puede suponer muchísimo dinero, ¿no? Yo antes de Ahora, hablar... en ese sentido, Eduardo, perdón que te interrumpa, No, pero tú, por ejemplo, una vez que abres una piloto en México, es muy fácil que entonces tu modelo se pueda replicar hacia Centro y Sudamérica, ¿no? Ese es un gran tema. Y otro de los grandes factores es no llegar solo. El que tú te acerques, por ejemplo, como una franquicia española a la Asociación Española de Franquiciadores y ellos te van a dirigir o te van a poder canalizar con alguien que te pueda recibir en el país de destino donde estés pensando, ¿no? A través de nosotros y por supuesto de la red de Front Consulting International de FCI, pues tenemos presencia en 25 países, información de todos estos mercados. Entonces, parte de nuestra misión, de nuestra razón de existir, es acompañar a estas empresas que están en su proceso de internacionalización y revisar, recibirlos, cobijarlos, arroparlos en el país a donde están llegando. Entonces, así es como hemos apoyado a muchas empresas en estos procesos de internacionalización. Bueno, antes de darle el paso a Juan Carlos, me gustaría hacerte una pregunta muy concreta y muy rápida, un poco, si tuvieras que decidir 3 ítems o 3 características que ha afectado por el tema de la COVID al sector de las franquicias, ¿cuáles serían tus puntos? Definitivamente el tema de las ubicaciones, ¿no? Centros comerciales que antes eran muy demandados y muy exitosos y con alto tránsito, pues hoy ya no son tan atractivos para muchos negocios. 2, definitivamente el tema de las compras online, del comercio digital, ha cambiado los hábitos de consumo, ¿no? Y de pronto, para nosotros que a lo mejor no somos nativos digitales, nos hemos tenido también que adaptar como consumidores, me refiero, ¿no? Entonces, el tema de que cambien los hábitos de consumo, el tema del cambio en la vocación de las ubicaciones, son 2 temas creo que muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, esta cultura que nosotros ya lo veníamos trabajando desde antes, pero el tema del home office, del trabajar desde casa, pues hace que a lo mejor gastes menos en restaurantes, más en el supermercado, en el autoservicio. Todo el mundo de repente se volvió chef también, ¿no? Todo el mundo cocinaba en sus casas, etcétera. Entonces sí ha habido un cambio de hábitos de consumo, un cambio definitivamente fundamental que para mí se me hace positivo, es la transformación digital. Insisto, el COVID vino a acelerar cambios en el sector empresarial que se tenían que haber dado, ¿no? Y otra cosa que no es causa o consecuencia del COVID, pero que sí creo se vino a evidenciar más, es la multigeneracionalidad en la que vivimos hoy, ¿no? Está esta generación de los baby boomers, está la generación X, los millennials y ahora los centennials, y cada uno tiene formas de consumo diferentes, hay que comunicarse diferentes con cada uno de ellos, etcétera. Entonces, sí son muchos temas que vinieron a cambiar, pero lo resumiría en el tema de las ubicaciones, en los hábitos de consumo y en la aceleración de la digitalización. Oye, y en cuanto al perfil, y ya acabo, es que es muy interesante esto que estás diciendo y me quedo con 2 temas que me gustaría preguntarte un poco. El perfil del franquiciatario, si ha cambiado o no, y segundo, el nivel de metraje de los locales físicos de las unidades. Si vas a más unidades con menos metros o a más metros con menos unidades. Bueno, en cuanto al tema del perfil, definitivamente también hubo un cambio importante. Nosotros teníamos identificado mucho, bueno,
haciendo a un lado a las empresas que son grupos operadores, que pueden llegar a tener varios puntos de venta, que son multimarca inclusive, que esos sabemos que los hay en España, los hay en México, y eso seguirán invirtiendo. Pero vamos a hablar del franquiciado individual, ¿no? De la persona que se está planteando poner una franquicia. También tenemos el sector empresarial que buscan diversificarse, que se han dado cuenta que a lo mejor no es correcto depender de un solo negocio y hay que generar ingresos alternativos. Y los nuevos franquiciados, vamos a decir, los que van a experimentar o incursionar por primera vez, antes nos encontrábamos mucho en la generación a lo mejor de más de 40 años, que ya se quieren independizar, que ya están en una visión distinta. Hoy nos encontramos mucho, Eduardo, Juan Carlos, con jóvenes de 25 años a 30 años, que a lo mejor no tienen mucha experiencia ni siquiera laboral, pero que en estos tiempos les ha dado oportunidad de estudiar, investigar y tal, y ya vienen decididos y decir, yo ya quiero ser empresario, quiero tener mi propio negocio. Esto es un tema importante y esto yo creo que es consecuencia de dos factores. Uno, este típico sueño de querer ser tu propio jefe, querer tener tu propio negocio, etcétera. Y dos, que el mercado laboral se va reduciendo cada vez más. Hubo una importante pérdida de empleos con la pandemia y definitivamente empleos que no creo que se vayan a recuperar, ¿no? Hay una importante reforma laboral en México, etcétera. El tema es que el autoempleo, el ser emprendedor, el ser empresario en México cada vez va a ser más frecuente y recurrente. Y la parte de los metros cuadrados, Eduardo, es muy relativo. En México hay que recordar que, bueno, a lo mejor tenemos ciudades saturadas como Ciudad de México, etcétera, pero hay ciudades donde todavía hay mucho espacio, ¿no? Y entonces no es que sea una estrategia de las marcas reducir sus espacios, simplemente va a depender del mercado de destino de la ciudad a la que vayan. Y otra cosa que es consecuencia de la pandemia que comentábamos hace un momento, ha afectado la vocación inmobiliaria, la vocación de los centros comerciales, y entonces hay una oferta importante hoy de locales que a lo mejor eran inaccesibles antes para muchas marcas, hoy ya los pueden volver a ver y ya pueden decir, híjole, esa ubicación me interesa. Pero sí algo que ha sido clarísimo es que las marcas se han vuelto mucho más eficientes en sus procesos, en sus estructuras de costos, en sus montos de inversión, y eso probablemente hace que las áreas operativas sean mucho más reducidas y las inversiones más bajas, ¿no? A lo mejor las áreas de servicio, de atención, te digo, eso es como más relativo y va a depender de, ahora sí que de varios factores, no solamente de una estrategia como común. Que entiendo que en España sí lo tendrá que ser porque los espacios son a lo mejor más limitados. Sí, sí, muy bien, Juan Carlos, cuando quieras, ahora sí que de verdad. Gracias, Eduardo. Bueno, para ir terminando, Enrique, es cierto lo que ha dicho Eduardo de que en nuestro informe internacional, pues México es el segundo país del mundo donde más franquicias españolas hay, 104. Pero, Enrique, ¿qué pasa a la inversa? Porque en nuestro informe de aquí, de las franquicias extranjeras que vienen a España, mexicanas, tenemos constancia de que hay pocas. ¿Cómo estáis apoyando esa internacionalización, tanto desde la consultora como desde FCI, para que eso, bueno, no te digo que se equilibre la balanza, que todavía no es fácil, de 104, pero sí para que tengamos aquí presencia, que además el concepto mexicano aquí triunfa? Definitivamente, Juan Carlos. Y mira, yo entiendo que el sector franquicias empieza en España prácticamente al mismo tiempo que en México, ¿no? A principios de los 90, si no mal recuerdo. ¿Qué sucede? Que el sector franquicias en España desde un principio es muy bien visto como un modelo de negocio que desarrolla empleo, que desarrolla puntos de venta, que desarrolla nuevos empresarios, etcétera. Y hay apoyos, hay subvenciones, hay financiamiento, etcétera. En México arrancamos al sector franquicias, pero no hay financiamiento, no hay créditos, ni siquiera la banca privada te prestaba si era para una franquicia, tal vez por desconocimiento, por desconfianza, etcétera. No es sino hasta por ahí del 2007, 2008, que surge un programa nacional de franquicias y desde entonces ya tenemos más apoyos, tanto públicos como privados, ¿no? En cuanto a temas de financiamiento. Eso hace, y además por la ubicación del mercado, etcétera, que España de origen también se vuelve un país exportador de franquicias.
Y México, de origen, era un país importador de franquicias. Nosotros originalmente, la gran mayoría de las franquicias eran de Estados Unidos, de Canadá, y pocas las mexicanas, ¿no? Se van desarrollando muchos conceptos de marcas mexicanas y se desarrollan muchos modelos de baja inversión a falta de estos financiamientos y demás. Ya llevamos nosotros varios años, les decía, ya hemos estado exponiendo en la feria de Miami, hemos estado en la feria de Nueva York, hemos estado con conceptos y marcas prácticamente en toda Latinoamérica, inclusive en España, y lo que se da es que el empresario mexicano, cuando piensa en internacionalizarse, lo primero que hace es que va a voltear a Estados Unidos. Estados Unidos, principal socio comercial de México, con ciertas barreras de entrada, pero un mercado de consumo altísimo, ¿no? De ahí voltean hacia Centro, Sudamérica, y España lo vemos siempre como una puerta para entrar al mercado europeo. A pesar de la identidad en cuanto a idiosincrasia, cultura, etcétera, el pequeño charco, decimos, que nos divide, sí genera a lo mejor algunos temores de algunas empresas mexicanas. Hemos hecho ya, y ya ha habido empresas mexicanas como Sushito, que han estado operando ya en España. Galandale, a lo mejor no con un modelo de franquicia, pero es una marca de ropa que ya está operando en España. Y hoy por hoy, nuestra vocación, y ya no hablo solo como Alcázar y compañía, sino otra vez como FCI, nuestra vocación, nuestra función en esta red de consultoría internacional es precisamente identificar aquellos conceptos que sean exportables, identificar los países de destino donde podrán llegar y apoyarlos en este proceso. Y ahí es que, bueno, pues hoy está aquí con nosotros también Jesús Capitán. Él es FCI en España y él es, digamos, quien es el brazo receptor para las marcas mexicanas que ya estamos tratando y trabajando con algunas para que se internacionalicen hacia Europa. Y curiosamente hoy tenemos marcas interesadas en irse a Asia. Ya están pensando en China también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué les parece? Juan Carlos. No sé si se ha ido Juan Carlos. No, no, tenía problemas de sonido, no sabía si era Enrique, pero bueno, aún así, Enrique, darte las gracias. Creo que tenemos un detalle para ti, seguramente el madrugo que te has tenido que dar por estar con nosotros en el café. Así que, Eduardo, cuando quieras. Sí, bueno, queremos, realmente en estos cafés siempre nos ha gustado entregar un detalle, que era una taza conmemorativa del café. Lógicamente, como no podemos ir hasta México, porque saldría la taza más cara de café que podría haber en el mundo, lo que sí queremos es un pequeño diploma para agradecer a ti, a Alcázar, a Front Consulting México, el hecho de haber colaborado con la Asociación Española de Franquiciadores, tanto personal como profesionalmente. Y bueno, es un diploma que lo hacemos con mucho cariño y que te lo entregamos con mucho amor. Y así lo recibo, Eduardo, con mucho cariño, y ya habrá oportunidad para tomarnos ese café en persona, espero muy pronto. Así será si las circunstancias lo permiten. Así es, así es. Pues qué gusto haber compartido con ustedes. Nos pueden encontrar aquí en México a través de Jesús Capitán en Front Consulting en España, y aquí pues en nuestra página que es alcazar.com.mx, y estamos prácticamente en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, como Alcázar y compañía o Alcázar MX. Y pues siempre nos dará gusto recibir y acompañar a los empresarios españoles que decidan incursionar en este maravilloso y hermoso mercado que es México, que tiene un gran potencial y que tiene muchísimo todavía para dar y para ofrecer. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias, y comentar nada más que también nosotros, una vez terminado este café, que prácticamente se ha finalizado, en menos de un cuarto de hora estará colgado en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, sobre todo para todos tus clientes, para toda la gente que tú creas oportuno, y que, bueno, que creo que es interesante, evidentemente, que lo puedan ver en el caso de que les interese este tema. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues nada, 5 menos 20 en España, 10 menos 20 en México. Enrique Alcázar, presidente de la consultora mexicana del Grupo Alcázar y compañía y socio de FCI para México. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te mandamos un abrazo enorme desde España, a un país hermano como México, y que esperemos que nos podamos ver pronto.
Seguro que sí, y me encantó verlos, aunque sea así a la distancia. Ya se les extraña, de verdad, pero nos veremos pronto. Muchas gracias.